¿Me escuchan? ¿Me confirman? ¿O no me escuchan? Ok, perfecto, ya me confirmaron. Bueno, chévere, seguimos acá. Bien. Ujú. Pasamos por aquí, ya pasamos por acá rápidamente. Tenemos necrosis. Ok, nos habíamos quedado acá. Entonces, a diferencia, bueno, cuando tenemos necrosis licuefactiva, vamos a tener mm, que el tejido literalmente se licúa y se degenera, se pierde la arquitectura. Y en este caso, pues estamos viendo un corte de piel que ante un agente químico, pues hizo una úlcera. Entonces, viene siendo una úlcera como ejemplo de necrosis licuefactiva. Este diagnóstico no se les puede olvidar porque ambas imágenes estas imágenes son tomadas de mi celular, inclusive cuando yo pasé por la práctica las tomé y las traigo para acá. Entonces, oído al tambor con esto, fíjense, ¿cómo sé yo? ¿Soy adivino? No soy adivino. Esto es piel, epitelio plano estratificado, cornificado, con sus respectivas capas. Miren cómo viene en una continuidad hasta que me atrevería a decir que aquí la perdemos. Perdemos esa continuidad y se ve una oquedad o un vacío. Esa oquedad es concomitante con una pérdida de material. Y bueno, inclusive tiene otra afinidad química, este epitelio eosinófilo, esto es basófilo, y bueno, esa pérdida de material inclusive es una úlcera, el diagnóstico sería una úlcera como ejemplo de necrosis licuefactiva. ¿Ok? Entonces, solo para recordar esto, grábenle, la necrosis coagulativa se da en tejidos ricos en proteínas y pobres en agua, la licuefactiva en tejidos ricos en enzimas. La coagulativa, el tejido se reconoce al microscopio óptico, te puede decir que es miocardio, fíjense cómo lo identificamos por las estriaciones, las dicotomizaciones terminales. En la licuefactiva no se reconoce el tejido al microscopio óptico. Eh, Ocurre mayormente en el miocardio y se ven miocitos anucleados, ¿ok? Y en el riñón también túbulos anucleados, vimos ese ejemplo muy bien anteriormente. Célula, en la licuefactiva la célula estalla, se pueden identificar fragmentos celulares, más no tejidos. Hay fragmentación nuclear y vemos los tipos, no se conserva la forma de la membrana. Entonces, en la coagulativa, aunque las células están muertas, anucleadas, se conserva la membrana plasmática. Por ello se mantiene la estructura. Y bueno, ya ustedes lo tienen acá como para repasar. Hay tipos especiales de necrosis, fíjense muy bien. Esteatonecrosis, necrosis gaseosa, tenemos la gangrena y la gangrena húmeda, que vale acotar que, bueno, son términos clínicos. Lo van a ver a medida que vayan viendo sus clínicas y tenemos la apoptosis. La esteatonecrosis, ¿ok? Entonces vamos a ver que cuando el agente químico actúa sobre la grasa, se necrosa por saponificación. Entonces, en esteatonecrosis hay dos palabras clave. Primero que las enzimas pancreáticas son de tipo álcali y el epiplón que la rodea es rico en grasa. Entonces, eh, esto se va a saponificar y vamos a ver, fíjense el aspecto macroscópico, estas gotitas, ¿eh? Estas inclusiones blanquecinas, pardas blanquecinas, ¿ok? Se notan bastante bien en la imagen. No es otra cosa que la reacción de la grasa, en este caso peripancreática, ante, eh, o como reacción, mejor dicho, a que se virtió contenido álcali de jugo pancreático sobre ella y se saponificaron porque el jugo pancreático es un álcali fuerte. Entonces, aquí las vemos, esto es tejido graso, ¿sí? O tejido adiposo del biplón, aunque esta no es la mejor foto, tengo una más adelante para explicarles mejor eso. Ya la vamos a ver en cuanto a la parte microscópica.
La necrosis gaseosa es una forma de necrosis donde se forman granulomas y se colorean con Sil-Nielsen a bacilos ácido alcohol resistentes en el centro de la necrosis gaseosa. Entonces aquí está el aspecto macroscópico de un pulmón tuberculoso con una gran zona de necrosis gaseosa que contiene restos blancos amarillentos parecidos al queso. Y aquí es importante en la descripción macroscópica que tiene cavitaciones. Fíjense, 2 cavitaciones. Inclusive ustedes pueden hablar posteriormente, a medida que se vayan familiarizando en el tema de la tuberculosis, de cavernas tuberculosas como van. Entonces, y esto que se ve bellísimamente bello, estos son para uno y no para el paciente. Esto es una biopsia de ganglio linfático en el cual vemos un granuloma tuberculoso, cuyos componentes lo vamos a ver en otro seminario, pero fundamentalmente, para que lo vayan grabando, tenemos un centro sinófilo que no es otra cosa que necrosis, rodeada por macrófagos dispuestos en empanizada y una corona linfocitaria por fuera. Fíjense cómo está, cambia totalmente de color y se vuelve gasófila la corona linfocitaria. Entonces, usted ve esta microfotografía y de una vez hace el diagnóstico de una necrosis gaseosa. ¿Okay? La gangrena seca, igualmente un término clínico, es una necrosis tisular intensa producto de una obstrucción arterial que se produce en los miembros. Requiere de un trastorno circulatorio previo. Trastorno circulatorio previo que puede ser por diabetes, que puede ser por de tipo inmunológica. Tenemos un muchacho aquí, ahorita en mi rotación acá en San Felipe, joven, creo que 32 años, algo así, que al parecer tiene una patología autoinmune que formó un émbolo o un coágulo, mejor dicho, émbolo es cuando se desprende y viaja, un coágulo que ocluye el 100% de la femoral. Y él tiene más o menos esta lesión, pero hasta acá. Solamente compromete el hallux del pie en el caso del izquierdo. ¿Ok? Entonces acá otra forma de gangrena seca. Al contrario o en contraste con la gangrena húmeda, que es una necrosis tisular intensa, producto de una obstrucción arterial, más una infección bacteriana sobreagregada. Más infección bacteriana sobreagregada es lo que fundamentalmente le da diagnóstico, y esto es importante, o le da significado o le da definición a este concepto. Bueno, eh, los pies del diabético es bastante importante en este sentido. Ok. La apoptosis, ¿en qué se parece, en qué se diferencia? ¿Es un tipo especial de necrosis? Bueno, a diferencia o en contraste con ella, es una muerte celular programada. Y esta muerte celular programada, ¿ok? Tiene como, digamos, como característica fundamental que posee varios inductores, radiaciones, agentes físicos, biológicos, y que en el microscopio óptico lo vamos a ver sin cambios. Acá no podemos ver cambios, en la apoptosis no se notan, porque los cambios son ultraestructurales y porque las mitocondrias son los marcadores de vitalidad. Entonces, fíjense cómo en la necrosis ocurre una digestión, una fuga de contenido. O sea, es un proceso desorganizado cuando este es muy organizado, en pocas palabras. La apoptosis es muy organizada. Ok. Los términos autólisis y heterólisis, estos no son más que conceptos. La autólisis es digestión del tejido por sus propias enzimas. Fíjense que acá este tejido está digerido prácticamente, no vemos núcleo. Y esto sucedió porque, bueno, en este caso no se utilizó formol y el tejido se digirió por su propia enzima. Si este tejido se hubiese digerido por enzimas ajenas, por encima de otro órgano o de otro tejido, entonces tenemos que se habla de heterólisis. Ok. ¿Cómo evoluciona la necrosis? En el cerebro siempre habrá necrosis licuefactiva. Sabemos que el cerebro es rico en enzimas, ¿ok? Y si el área necrótica es muy grande, fíjense acá todo lo que ocupa esta área. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia,
fíjense que tiene más o menos esa forma piramidal de la que hablábamos en, en el riñón, algo parecido porque, bueno, tenemos la arteria, ¿no? La arteria central, que si se ocluye, pues genera lo que se denomina la sombra de penumbra, ¿ok? Y acá tenemos una cavitación, ¿sí? La observamos en este caso en la sustancia, entre la zona, afecta tanto sustancia gris como sustancia blanca. Fíjense que a este nivel ya tenemos sustancia blanca. Y bueno, presumimos que está llena de líquido y bueno, por lo que habíamos dicho, pues que se vuelve quística. Si el área es pequeña, ocurre gliosis como probablemente ocurrió aquí. Entonces, en miocardio ocurre sustitución por fibrosis, sustitución por por tejido fibroso y aquí gliosis. Sigamos. En la piel y superficies epiteliales puede ocurrir úlcera y erosión. Fíjense cómo esta micrografía muestra el mismo tejido del que habíamos hablado, la misma piel, ¿sí? Epitelio plano estratificado cornificado, y acá sí se ve la pérdida de la continuidad, la oquedad, ¿ah? Y el contenido de la úlcera. Entonces, en la piel y superficie epitelial podemos hablar de úlcera o erosión. Acá no quiero enredarnos más en aras del tiempo. Esto es fundamentalmente las diferencias. Pueden, no sé, tomarle un screenshot o verlo bien, que en la úlcera, pues aquí lo más importante, el tejido necrótico se desprende y hay una pérdida de continuidad. Em, digamos, en igual condición que en la erosión. Esto es algo que comparten en común. La úlcera, sin embargo, sobrepasa todo espesor del epitelio, hasta la membrana basal, y la erosión no compromete todo el espesor del epitelio. Por lo tanto, la úlcera es una lesión más profunda y esta es menos profunda. ¿Ok? Necrosis del miocardio, esto es importante. Acá, bueno, saber que si se ocluye una arteria coronaria o rama de ella, ocurre una zona de penumbra isquémica. Esto es material de octavo. Sin embargo, se produce necrosis coagulativa, a diferencia del cerebro donde habíamos hablado que se produce una necrosis lipoefectiva. Si el área de necrosis es muy extensa, es letal, por supuesto, ya lo sabemos. Por eso es que hay una arteria coronaria que se llama la creadora de viudas. Ustedes van a buscar cuál es, si es la derecha o la izquierda. Y en las primeras 48 horas del tejido se torna pálido con leucocitosis, puede haber reblandecimiento. Y al microscopio óptico lo que vamos a ver es tejido conectivo. Bueno, esta diapositiva realmente será más de utilidad para ustedes cuando estén en octavo, realmente. Y bueno, acá el aspecto macroscópico de un infarto, fíjense cómo es una zona pálida. El miocardio hace infarto pálido. ¿Ok? Entonces tenemos delimitado la zona del infarto. Espero que se vea bien. ¿Ve? Fíjense que al contraste, un miocardio con una grasa que se ve de un buen color, aquí se ve una zona más pálida, pues esa fue la región afectada por la oclusión. ¿Ok? Consecuencias de la necrosis puede llevar a una cicatriz, ¿ok? El área de necrosis es muy extensa y no se puede reparar, por lo tanto se genera una cicatriz. Una úlcera o erosión depende de la profundidad donde actúa el agente agresor que produjo el área de necrosis. Y gangrena y acceso cuando en la necrosis 43. De ella. Gangrena y acceso. Cuando en la necrosis hay una gangrena, esa área no vital debe ser amputada, porque si no seguirá avanzando. Y esa es la razón por la cual se amputa para no comprometer la vida de los pacientes, porque pueden hacer lo que se denomina una falla multiorgánica, dado que esos microorganismos pueden viajar a partir del torrente sanguíneo, sí, a otras regiones. Entonces pueden tomar pulmón, pueden tomar cerebro, pueden tomar, sobre todo en los gran negativos, es importante que lo sepan, toman, desprenden sus lipopolisacáridos, porque recuerden que los gran positivos ricos en peptidoglicano y los gran negativos los lipopolisacáridos, entonces, y pueden llegar a atravesar barrera hematoencefálica y generar pues una clínica bastante exacerbada.
El absceso, por su parte, es una cavidad neoformada llena de pus. Se les puede olvidar cualquier concepto excepto este. Y acceso, como la mnemotecnia que nos ha enseñado la doctora Lila, el doctor Valderrama, el doctor Tobar, acceso se escribe A, B, C y S de Sotero, que fue nuestro ilustre, ha sido nuestro ilustre del departamento de patología. Entonces tenemos un componente práctico de degeneración y necrosis. Ajá, antes de entrar al componente práctico, dudas. Si tienen dudas, interrumpen. Entonces tenemos célula normal, de generación común, ¿ok? En la cual puede llenar su citoplasma de lípidos o de agua. Estas puntitos o granulaciones le van a dar el aspecto de vidrio deslustrado, ya lo hablamos. Y, perdón, corrijo, la degeneración grasa es esta, lo siento, qué pena, en la cual el núcleo se carga, el citoplasma, perdón, se carga de grasa, la grasa es muy densa y desplaza el núcleo hacia la periferia. Entonces, ¿qué van a ver? Oído al tambor, porque esto sí es lo que van a ver en el componente práctico. Corte de piel, no porque lo tengo aquí, sino por el epitelio plano estratificado cornificado. Tenemos corte de piel y vemos, bueno, la piel con sus características microscópicas, histológicas, sí, y cuando seguimos bajando, vemos unas células que recuerdan más bien un cartílago. Y esta es muy típica, son células que se han considerado inclusive en aspecto de huevo frito. Una manera de recordarlas, pues. Entonces, acá hablamos de que igualito, células que llenaron su citoplasma de agua y ocurrió una degeneración común o hidrópica. Ese es el diagnóstico, degeneración hidrópica. Aquí las vemos, miren, el verdadero huevito frito. ¿Ok? Las células se cargan de agua, aumentan el tamaño, citoplasma, bla, 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 bla. Núcleo en huevo frito. Dudas, vayan interrumpiendo. ¿Ok? Acá tenemos un hígado, este ya lo hemos explicado. Fíjense cómo tenemos citoplasma sucio en aspecto de vidrio deslustrado. Lo buscamos, vamos a buscarlo. Aquí se ve, acá se ve un poco, acá se ve muy bien. ¿Ok? Deben ser acuciosos, deben saber utilizar el microscopio, aumentar lo más que puedan, y fíjense, acá lo tenemos. ¿Ok? Entonces, degeneración común o degeneración hidrópica. Gránulos con proteínas condensadas. No es nuevo. Acá tenemos, eh, ya va, zoom. Prácticamente tejido adiposo. Citoplasma ópticamente vacío. ¿Ok? Acá está, a mucho mejor aumento. Citoplasma ópticamente vacío. Núcleo desplazado hacia la periferia, se ve hermoso. Acá lo vemos. Acá lo vemos excelentemente bien. ¿Ok? Diagnóstico de generación grasa o esteatosis. En este caso, como ocurre en el hígado, esteatosis hepática. Sin embargo, acá se les va a exigir degeneración grasa o esteatosis. Es para ustedes, pues. Ok, los hepatocitos están cargados de lípidos, rechazan el núcleo hacia la periferia. Ahora vamos con la necrosis. Entonces tenemos los tres cambios que habíamos dicho, cariopignosis, cariorexia y cariolisis, y la necrosis liquefactiva que es licuar. Fundamentalmente el tejido se licúa. Acá tenemos una quemadura en la cual se evidencia necrosis coagulativa. Entonces, una manera de acordarse de esto. Imagínense un huevo. Un huevo, si usted lo rompe la cáscara y lo coloca en una taza o en un envase, el huevo usted lo va a ver la clara, clarita y la amarilla, amarilla, pues. Pero va a ver la clara un aspecto más bien líquido. Si usted bruscamente vierte ese huevo en un sartén muy caliente, con o sin aceite, el aspecto se torna blanquecino inmediatamente por la ¿qué? Coagulación de las proteínas del huevo. Entonces, acá lo que vamos a ver, fíjense, cómo cambia el aspecto
¿sí? Y ese aspecto, fundamentalmente lo que vamos a ver es que queda como fijado, como coagulado. ¿Ok? Aquí tenemos igualito. Esto es piel, ¿ok? Piel y en la cual vemos cariolisis, ¿ok? El núcleo fundamentalmente lo que hizo fue desaparecer, ¿ok? No hay núcleo, acá no se observa el núcleo, no se observan núcleos, se coaguló. O sea, desapareció el aspecto típico que tenían dichas células, ¿ok? Mire, acá tampoco tenemos, ¿eh? Acá, acá. No vemos núcleo, no vemos. El vestigio pudiera verse lo que quedó por acá, pero núcleos definidos como tal, así como este, no vemos. Así como este, no vemos. Hematíes, vasos sanguíneos, ¿ok? Necrosis coagulativa en piel. Lo hemos visto hasta el cansancio, miocardio sano con miocardiocitos nucleados. Fíjense acá, esta no está tan buena, esta está mejor. Tejido muscular estriado cardíaco con dicotomizaciones terminales. Fíjense cómo se ve. Muy bien. Necrosis coagulativa. Se mantiene en la membrana celular y vemos cómo el núcleo fundamentalmente desaparece. El que me diga que vio núcleo aquí es digno de un premio. Ausencia de núcleo. ¿Ok? Y la dicotomización persiste. Miren cómo se ve muy bien. ¿Ok? Entonces, necrosis coagulativa. Lo veo muy callado. Un TAME. Hay duda. Alguien que se pronuncie, no sé. Todo claro. Chévere la explicación. Ok, ok, eso me contenta. Ajá. Aquí vamos a leer, porque textualmente es así. En el vaso ocurre necrosis licuefactiva que se evidencia en las zonas de la pulpa blanca. Ya queda de parte de ustedes repasar por pulpa blanca y pulpa gris. Si encuentro un videito chévere en YouTube, se los envío. Pero fundamentalmente, si yo a usted no le digo que este es el vaso y usted lo mete en el microscopio, solamente siendo un experto en histología, usted lo reconoce porque aquí no se observa miren esto, aquí no se observa una arquitectura típica de ningún órgano. Entonces, claro, el patólogo, que es al que atañe esta profesión, esta ocupación, es un médico más. Eso es importante que se lo lleven ustedes, los que quieran ser patólogos y todos en general. Porque, por ejemplo, el que vaya a ser cirujano debe, por favor, enviarle la boleta completa al patólogo, si es posible, una copia de la historia clínica, porque el patólogo es un médico tratante de este paciente, aunque no tenga contacto directo con él, o inclusive también lo tenga en las biopsias, en donde entran a pabellón y ven el caso, ven el aspecto macroscópico de la lesión. Entonces, él va a tener el acceso a saber qué es el órgano en cuestión, porque esto está descrito en la nota operatoria, en la historia como tal. Y cuando lo mete en el microscopio, pues se encuentra con esto, algo que no es característico de ningún tejido, porque veo núcleos dispersos y zonas eosinófilas. Entonces, sabemos que en el vaso hay abundancia de enzimas, y aquí lo que se produjo fundamentalmente fue una necrosis licuefactiva. Aquí está la esteatonecrosis. Fíjense, tejido adiposo normal, sin ningún tipo de alteración. ¿Ve? Zonas ópticamente vacías. Y fíjense cómo esas zonas ópticamente vacías acá se tornan de un color más eosinófilo. La grasa no se tiñe con hematoxilina y eosina, porque cuando viene el silol se lleva los lípidos y no hay afinidad tintoria de ningún tipo. Aquí cuando vemos esta zona eosinófila, entonces concluimos que el álcali saponificó la grasa del epiplón y aquí está la descripción, de todas maneras bien bonita, si quiere tomarle foto, screenshot, lo que sea, y hubo necrosis de esos adipocitos
y por lo tanto se tiñen con eosina. Entonces acá tenemos un diagnóstico de esteatonecrosis. Esto, si no es pregunta de examen, se parece. Esto siempre tiende a salir en los exámenes prácticos, así que fíjenlo realmente muy bien. Aquí está esteatonecrosis. Esteatonecrosis. ¿Ok? Vamos a quitar esto aquí. Esteatonecrosis. Esteatonecrosis. Seguimos. Fíjense, los tejidos necróticos pueden observarse. Los tejidos necróticos pueden observarse macrófagos, eso también puede pasar. Ajá. Úlcera como ejemplo de necrosis licuefactiva. Aquí está. La oquedad material de la úlcera en su interior. Interrupción de la epidermis. Taca, taca, ta. Úlcera como ejemplo de necrosis licuefactiva. Bueno, acá hay que tener un poquito de imaginación. Aquí hay una necrosis coagulativa en células musculares lisas en la que los núcleos desaparecieron o están picnóticos. Esto es una pared intestinal. Recuerden que mucosa, submucosa, muscular de la mucosa, muscular propiamente dicha, y serosa. ¿Ok? Muscular propiamente dicha y la serosa es la capa más, esta es la mucosa, la más interna. Entonces, en la muscularis mucosa o muscular de la mucosa, fíjense cómo tenemos ausencia de núcleo. Yo aquí no veo núcleo para nada en todo este segmento. ¿Ok? Entonces, esa ausencia de núcleo me dice que hubo un cambio de qué tipo. ¿Será degenerativo? No veo cambio en el citoplasma. ¿Será de necrosis? Sí, porque estoy en ausencia de núcleo. Entonces, extendiendo la lámina veo que hay una franja muy teñida, eosinófila intensa. Esa franja me habla a favor de fibrina, que es una proteína importante, y cuando veo que es un vaso sanguíneo, entonces yo digo vaso sanguíneo con exceso de fibrina, oclusión importante de la luz y un tinte eosinófilo bastante acentuado, entonces esto no es otra cosa que un trombo. Acá sí puedo hacer más conclusiones, ¿no? Un material sólido, trombo y necrosis coagulativa en la pared intestinal. Entonces hablo de un, una isquemia intestinal. Inclusive puedo hablar de un infarto intestinal porque hubo muerte de esa célula. ¿Ok? Infarto intestinal. Acá está. ¿Ok? Necrosis licuefactiva. Autólisis, autodestrucción de las células por mecanismos enzimáticos propios. Fíjense cómo se pierde totalmente la prendida. Se ve feo, realmente. ¿Ok? Y bueno, esto puede pasar por la no preservación correcta del mismo. Siempre cuando roten por cirugía, los residentes usualmente están muy ocupados. Asegúrense de canalizar que las muestras de los pacientes estén inmersas en formol, por favor. Usted hace su trabajo allí y bueno, ya estamos terminando, pero desde el punto de vista de la conferencia también. ¿Ok? De la asesoría. Mm. Vamos a ver. No responde. Ayuda. Ah, no responde. Ok, respondió. Desde el punto de vista macroscópico, entonces, ¿qué tenemos? Un hígado pequeño, esto es un hígado de un niño, un hígado que no cumple, no tiene para nada el aspecto macroscópico de un hígado sano. Acá sí deben describir. Se recibe hígado completo, fijado o no fijado en formol, que mide tanto por tanto en su diámetro mayor, ¿ok? Em, Se observa de color pardo amarillento en el 100% de su superficie, textura firme, consistencia, perdón, consistencia firme, con presencia de su cápsula de Gleason, conservada, ta, 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 ta.
describen muy bien su cuentecito y eso les permite llegar al diagnóstico de esteatosis hepática, que no es otra cosa que degeneración grasa. Infarto renal como ejemplo de necrosis coagulativa, se recibe riñón izquierdo o derecho. Aquí no lo podemos ver, pero no vemos pelvis renal. Acuérdense que la pelvis renal es P de pelvis, P de posterior, y usted lo ubica posterior y ahí le da la forma, la convexidad o concavidad del riñón, si es derecho o izquierdo. A simple vista pareciera un riñón derecho, pero no lo sabemos. Entonces, con certeza, acá tenemos superficie larga y vemos una superficie pálida. El riñón hace infarto pálido, ¿ok? Entonces, acá tenemos, ¿sí? Riñón tal, derecho o izquierdo, completo. Creo que no se les exige para el parcial que coloquen derecho o izquierdo. Fijado en formol, que mide tanto por tanto y presenta en su cara anteroexterna o posteroexterna, dependiendo cuál sea, una lesión de tanto por tanto, de color pardo amarillento, de consistencia igual al resto del órgano, que ocupa aproximadamente un 15% de la superficie de la lesión, de límites definidos para el diagnóstico, en fondo limpio, para el diagnóstico de un infarto renal, como ejemplo de necrosis coagulativa. Acá tenemos una mucosa, en este caso una mucosa duodenal, ¿sí? Con una oquedad, se observa una oquedad bien delimitada, una pérdida de material bien delimitada, con un fondo necrótico que mide tanto por tanto, ¿ok? Mucosa duodenal para el diagnóstico de una úlcera, como ejemplo de necrosis factiva. Consistencia igual al resto del órgano, de todas maneras en sus prácticas vamos a afinar un poco más presencialmente para cuando podamos la manera como describir. Gangrena húmeda. Se recibe miembro inferior derecho completo, amputado a nivel del tercio medio del transfemoral o del tercio medio del fémur, con lesiones que comprometen el 90% de la pierna y el pie, de tipo flictenular, ustedes la describen bien, necróticas, ubicadas en cara anterior de la pierna y del pie y en dorso del pie, para el diagnóstico de una gangrena húmeda en este caso. Bueno, dejarles este pensamiento de que hoy en día sabemos cómo se hace todo, excepto vivir. No sé por qué puse eso ahí, pero lo puse. Entonces, ajá, tenemos 5 minutos antes de terminar la conferencia de dudas, preguntas, inquietudes.